que se necesita para escuchar este programa? Entonces ponte cómodo porque ya comienza Leyendas de México con José Franco, solo aquí en Radio Televisa. Muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas. ¿Cómo están? Ojalá estén gozando de una salud estupenda, magnífica. Que todo les vaya bien en esta vida, ¿verdad? Vamos a continuar con las leyendas del estado de Aguascalientes. Hoy tenemos para ustedes dos leyendas. La primera se titula Las Chinas y les sugiero que pongan mucha atención porque en estas dos leyendas hay una experiencia, pues, ¿verdad? Para ver el ingenio que tuvo una mujer para vencer al mismo diablo. La primera, como les digo, se titula Las Chinas. Reza el refrán que pueblo chico, infierno grande. Y Aguascalientes, en la época en que era muy chico, corrían los chismes como reguero de pólvora, por lo que se ganó el mote de Lenguascalientes. Y así, una historia se iba formando según se platicaba, gracias al ingenio, maledicencia y fantasía del cuentista en varias versiones. Esto sucedió con las famosas Chinas, tres mujeres que vivieron en el barrio de Triana, hoy del Encino, por el año de 1860, que eran coquetas y entronas. Por tanto, se corrieron varias interpretaciones sobre ellas. Se cuenta que en este barrio existió una pulquería muy famosa, como a mediados del siglo XIX, que duró abierta muchos años. Se llamaba Pulquería de las Chinas y era atendida por tres hermanas, Andrea, Micaela e Hilaria, las que además de hermosas eran muy valientes, no se dejaban de nadie y como la Adelita, hasta el mismo coronel la respetaba, pues el famoso bandido Juan Chávez, al que los conservadores hicieron coronel, les tenía respeto al grado que callaba a sus asistentes cuando decían alguna mala palabra frente a las chinas. De este modo, la pulquería era muy frecuentada, no solamente por los trianeros, sino también por muchos otros parroquianos del pueblo. Aunque los clientes más asiduos eran los veteranos de las guerras de reforma y de la intervención, que en muy amigable camaradería se contaban sus hazañas bajo los frescos emparrados que sombreaban el patio del negocio, y ya sin rencores rememoraban hechos y contaban sabrosísimas anécdotas. Como se mencionó, el lugar era concurrido por el famoso bandido Juan Chávez, el terror de Aguascalientes, así como por sus ayudantes los capitanes Bueyes Pintos, el Chato Góngora y Pantaleón el Cuate, los que varios escándalos cometieron, solapados por las tres hermanas, que según las malas lenguas, también fueron sus mujeres. Ellas estaban identificadas a la perfección con sus hombres. Los emulaban admirablemente, ya que cuando ellos andaban en sus correrías, ellas no desperdiciaban ocasión para desvalijar a los transeúntes que se aventuraban por los lugares donde tenían establecido su hato. Para llevar a cabo sus atracos con éxito, las chinas se vestían de hombre y después de amarrar a sus víctimas,
para robarlas mejor, se cambiaban de indumentaria, vistiendo sus elegantes trajes femeninos. Estaban acostumbradas a las más duras faenas, a las labores propias de los hombres, pero al vestirse de mujeres eran verdaderas y afectuosas damas. En la mañana del sábado de gloria del año de 1892, después de que las chinas, acompañadas de sus guitarras, cantaban las mañanitas al abrirse la gloria, como era costumbre, se negaron a prestar sus servicios al invasor. Comenzaron a matar, como podían, a los soldados gringos que se aventuraban a internarse por las tortuosas calles del barrio, prestando gran servicio a su nación. Si bien estas mujeres en un principio fueron odiadas y criticadas por la gente, pronto se ganaron el respeto. Por eso se les recuerda y por aquella razón se han vuelto una leyenda. Miren amigos, para continuar con la secuencia de esta historia, vamos a escuchar también la siguiente leyenda que se titula El bandido y el diablo. Precisamente en la pulquería de las chinas comenzó esta impresionante leyenda, en la que la astucia de una mujer le pudo ganar al mismo diablo. A menudo llegaba a tomar y pasar el rato un hombre llamado Blas, quien fue muy amigo de uno de los bandidos que atracaban con Juan Chávez. Blas era un hombre de no malos bigotes, que tenía dos personalidades bien definidas. En su juicio era muy serio, hasta hosco y de pocas palabras, pero con copas encima era agradable, gran cuentero y tenía mucha sal para aderezar sus historias, así como sus chistes. Se dice que en una libreta que llamaba Chistera, anotaba sus cuentos y podía estar horas y horas deleitando a la concurrencia con sus simpáticas chanzas. Cierto día, después de pedir permiso a Hilaria, la que fuera mujer de Pantaleón el Cuate, y tener la remisión de ella para relatar la historia, dijo: como todos ustedes saben, mi amigo Pantaleón fue uno de los ayudantes del coronel Juan Chávez y por lo mismo estaba acostumbrado a rebalsar de lo lindo y gastar hasta alazanas para darle gusto a su preciosa, la china Hilaria, que portaba los más finos rebozos que se vendían en la feria de San Juan y que con mucha gracia hacía en las fiestas, y que con mucha gracia lucía en las fiestas de San Marcos, donde era la envidia de las meras Catrinas por sus bellos zagalejos de legítimo castor cubiertos de lentejuelas de oro, sus ricos hilos de coral que valían harto dinero, y más que por sus galas, por el donaire con que la llevaba y la hermosura de los 20 años. Cuando mataron al coronel Juan Chávez el 15 de febrero de 1869, Pantaleón se apachurró mucho, porque comprendió que ya no podía darse la vida a que estaba acostumbrado. Y solo al pensar que tendría que trabajar, lo ponía muy triste. Además, le hacía muy cuesta arriba pensar que su buena moza, ahora la china, ya no podría portar
sus buenos rebozos de bolita, ni sus franelas de castor. Y más que todo esto, le atormentaba la idea de que ya no podría pavonear en fandangos y cantinas como en sus buenos tiempos, cuando cerraba el lugar y obsequiaba con su dinero a los clientes. Al pensar en trabajar, a Pantaleón se le enchinaba el cuerpo, pero ya era imposible seguir su vida de aventurero y asaltador de caminos, pues ya su jefe se había quebrado. Como todos sus ayudantes y su propia viuda sabían que Juan Chávez había ocultado su tesoro en una cueva del Cerro de los Gallos. El cuate Pantaleón, que conocía este lugar palmo a palmo, decidió buscar la fortuna que había acumulado Juan Chávez durante sus asaltos, ya que a él también le pertenecía por haber sido uno de sus compinches. Pantaleón salió de madrugada rumbo al Cerro de los Gallos. Volteaba para todos lados para estar seguro que nadie lo seguía, y así casi corriendo llegó a la falda del cerro. Mirando al suelo, recorrió todas las cuevas, los vericuetos del lugar y hasta movía los árboles para ver si encontraba el tesoro de Juan Chávez, pero nada. Muerto de cansancio, casi al anochecer, se sentó en una piedra para descansar y sin saber cómo, se quedó dormido. Estando en el más profundo sueño, el cuate escuchó una voz que salía de las cuevas. Era tan de ultratumba que se despabiló y paró la oreja. Aquella voz claramente le decía que el famoso tesoro de Juan Chávez no existía, que era inútil que le buscara, pero que él podía hacerlo inmensamente rico para poder seguir su vida de desorden y derroche. A cambio solo le pedía que le diera trabajo todos los días por aburrirse mucho, y que el día que no pudiera hacerlo tenía que entregarle su alma. En aquel momento Pantaleón comprendió que el que le ofrecía el trato no era más que el demonio. Ave María Purísima. Se quedó pensando unos minutos. Sabía que de no aceptar se moriría de hambre por no saber trabajar y sobre todo perdería a la China Hilaria, la que pobre no lo seguiría. Y por eso aceptó el pacto con el diablo. En un charco de agua, Pantaleón se mojó la cara, así como el cabello, y brincando bajó del cerro. Se encontró que los bolsillos los tenía repletos de oro, lo que le dio una gran satisfacción. Llegó a su casa y le dijo a su mujer que era muy rico, que había encontrado el tesoro de Juan Chávez, el que tanto habían buscado. Hilaria no estaba muy convencida, pero como era ambiciosa, se sintió feliz. Habló con sus hermanas de cerrar la pulquería y dedicarse a pasear, lo que no aceptaron por ser para ellas la pulquería una diversión. Estando Pantaleón desayunando, le dijo a la sirvienta que lo buscaba un señor. Al recibirlo, se dio cuenta que iba Satanás por el trabajo que le había ofrecido. Pantaleón, sin inmutarse, le dijo que deseaba le comprara una hacienda cerca de la cantera, en donde toda la vida
había tenido la ilusión de tener una propiedad. Por la tarde se presentó aquel hombre con los documentos para que Pantaleón firmara el recibo que lo acreditaba como dueño de esa propiedad. Y así, todos los días por la mañana se presentaba aquel agente de negocios para recibir las instrucciones de Pantaleón, quien ya no sabía qué hacer. Le pidió que hiciera una barda en toda su propiedad, lo que pensó llevaría mucho tiempo, pero al día siguiente estaba terminada. Le pidió sembrar flores, después sembrar varias huertas de guayaba, durazno, etc. Más tarde le pidió construir grandes presas que hubiera canales de irrigación, y así inventaba cada día cosas lógicas y hasta absurdas, pero todo le concedía en el acto el menor de sus deseos, era cumplido por el demonio que deseaba llevarse su alma. El pobre rico Pantaleón se veía triste. Aquel hombre simpático y dicharachero se había convertido en taciturno, callado. Su cara empezó a palidecer y hasta el pelo se le caía a manojos. Nada le causaba encanto ni atractivo, y hasta se le quitó el hambre. A la china Hilaria, que lo conocía tanto, le preocupó el triste estado de su marido, al que veía acabado. Una noche vio inquieta a Pantaleón, y aquel hombre tan valiente, muy matón y de a caballo, acabó llorando como un niño. Zarandeándolo, lo obligó a que le dijera qué pasaba, y el cuate le dijo que lo del tesoro de Juan Chávez era mentira. Le contó el pacto que había hecho con el diablo, lo que le tenía temblando de miedo. La china lo escuchó con todo detenimiento, y cuando terminó, ella soltó una sonora carcajada que se escuchó hasta la esquina de su casa. ¿Por qué no te confiaste de mí y me platicaste antes el trato que hiciste con el demonio? Duérmete, le dijo. Desde mañana yo me encargaré de darle trabajo a ese indecente. Trabajará toda su vida o nos dejará en paz para siempre. Pensando Pantaleón que su mujer se había vuelto loca, no pegó los ojos en toda la noche. Furioso de ver a Hilaria dormida como un tronco, seguramente no había comprendido su problema. A la mañana siguiente llegó el hombre a la casa de Pantaleón. La china lo recibió diciendo que su marido estaba enfermo y que ella se encargaría del trabajo por el que iba, que le esperara un poco. Entró Hilaria a su pieza, sacó del buró unas tijeras y se cortó un largo chino de su cabello, y con él en su mano le dijo al diablo: dice mi marido que mientras él se alivia y le pueda ordenar lo que desea, desenrede este cabello hasta que quede completamente liso. El diablo tomó el cabello, pensando que Pantaleón había perdido el juicio. Dígale que dentro de un rato estaré de regreso. Riéndose se fue el diablo, y riéndose se quedó la china Hilaria. En la esquina, Satanás comenzó a tratar de
de convertir en un alambre el ensortijado pelo, pero fue inútil. Duró varias horas y no pudo. Regresó a la casa para decirle a la señora que volvería al día siguiente con el pelo desenrollado. Pasaron varios días y el hombre aquel no regresaba. Pantaleón se sentía más tranquilo, pero al pensar que el día menos pensado se presentaría nuevamente a pedir trabajo, le entraba un gran desasosiego que lo hacía temblar. Después de varios años, un día se encontraban Pantaleón y la China en la hacienda, sentados con los pies dentro del arroyo, cuando vieron al diablo sentado en una piedra tratando de desenrollar el pelo. De pronto le gritó: ¡Ya mero termino! Pero la China, mostrándole su enorme cabellera, contestó: ¡Dese prisa, que todavía le faltan muchos mechones que alaciar! Al ver Satanás la espesa y larga cabellera de Hilaria, aventó el chino que le había dado la esposa de Pantaleón, gritándoles: ¡Me doy por vencido! Aquí se acabó nuestro trato. Pantaleón y la China se abrazaron, bailando de gusto. Eran ricos y se habían quitado al diablo de encima. Pero como uno no estaba acostumbrado a trabajar y la otra a no hacerlo, se quedaron en la pobredumbre. Pantaleón murió y la China regresó a su pulquería. Así es como terminó Blas su historia ese día, y antes de beberse el último trago de su copa añadió: por eso, tras saber ahora la audacia de la mujer, cuando alguien se pase de listo, habrían de decirle: este parece hijo de la China Hilaria. Los que estuvieron aquel día escuchando la historia en la pulquería afirman que la China Hilaria le respondió a Blas: te dejé contar mi historia, pero no para que me chotees. Paga tus copas y lárgate de la pulquería. Esta leyenda se ha difundido oralmente y la frase hijo de la China Hilaria es ya conocida por todos en Aguascalientes. Es probable que en otros estados se repita la frase sin saber de dónde proviene. Por eso, si alguna vez la llega a escuchar, querido lector, no dude en preguntarle al que la diga de dónde la sacó. Quizás tenga que aclararle que una persona así es capaz de engañar al mismo diablo. Bien, amigos, aquí terminamos nuestra leyenda del día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado, pues a mí sí me gustó estas historias. Vamos a despedirnos con un saludo muy cordial para todos ustedes en general. Los esperamos el próximo lunes, si Dios no dispone otra cosa, a esta misma hora y por esta su estación favorita en el 98.3 de FM, Radio Atequiza. Muchas gracias por el favor de su atención y muy buenas tardes. Las leyendas hoy llegarán a su fin, pero no te pongas así, mañana tenemos más. De esta misma frecuencia del terror, Radio Atequiza.